En este segundo tramo de Sin Distancias nos detenemos ahora en el Sistema Público de Servicios Sociales. Se trata de una asignatura de segundo curso del grado de Trabajo Social y su equipo docente, los profesores Rosa Gómez Redondo y Jesús Fernández Rodríguez, nos hablan de su contenido, pruebas de evaluación y cómo acometer el estudio, entre otras orientaciones. En cualquier parcela del conocimiento en ciencias sociales, el marco de referencia es obviamente el contexto social, su evolución, sus tendencias, sus cambios de tendencias. Y en todo proceso social, la causa de ese proceso social, el origen de ese proceso social, lo constituyen diversos fenómenos sociales, demográficos, económicos, políticos, que estos factores, estos múltiples factores que están en el origen del mismo y de la evolución de esos procesos sociales. Me estoy refiriendo a procesos sociales porque a través de ellos alcanzamos el conocimiento de cuáles son las necesidades de la población en su conjunto y, lo que es más importante, de la diversidad por sectores según distintos criterios de esos sectores de la población, de la sociedad. Es decir, que no podemos en abstracto hablar de servicios sociales si no consideramos el marco social en el que se inscriben esos instrumentos que son los servicios sociales, al servicio de cubrir necesidades de la población y, sobre todo, de cubrir necesidades y perfiles diferenciados de los diferentes sectores que hay en una sociedad. Esos perfiles plantean necesidades y demandas completamente distintos o muy diferentes unos de otros, y el Estado y las administraciones tienen que abordar y dar respuesta a esas necesidades. Naturalmente, igual que es necesario tener como telón de fondo las tendencias y evoluciones sociales, también hay que tener muy en cuenta que las necesidades se cubren dentro de un marco de políticas públicas generales. Es decir, que las políticas públicas dan respuesta de forma general y a través de un sistema de servicios públicos, bien sean básicos o comunitarios, a esas necesidades y demandas de la población. Bien, este es el conocimiento del que hay que disponer para ser eficaces y eficientes y en el diseño de las políticas públicas primeros y los servicios sociales pormenorizados después. Y hoy vamos a tratar del Sistema Público de Servicios Sociales, y por eso era necesario esta pequeña introducción para saber que este conocimiento va a orientar la satisfacción de las necesidades de sectores diversos con problemáticas diferentes que son el objeto de servicios sociales bien básicos, pero sobre todo de los que vamos a hablar hoy, de los especializados, de los de segundo nivel. Es prioritario, por tanto, que identifiquemos cada una de las áreas de intervención en las que los servicios sociales operan y que están en relación con la población diversa, heterogénea, que son objeto de esas políticas sociales y de esos servicios sociales. Estos servicios sociales de segundo nivel, que no son medidas dispersas, sino que constituyen un sistema, están estructuradas en un sistema público de servicios sociales, está orientado por las políticas públicas, como mencionaba antes, y en ellas se inscriben. Y de eso, de este tema concreto, nos va a hablar el profesor Jesús Fernández más concretamente. Él va a abarcar concretamente en qué consiste el estudio de los servicios sociales públicos. Hola, buenos días. Bien, tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes a la hora de estudiar lo que son los servicios sociales, sobre todo los especializados. Primero, el ámbito donde se desarrollan y después los marcos donde trabajan. Nos estamos hablando, por un lado, del ámbito legislativo y, por otro, de la estructura propia funcional de los servicios sociales. En cuanto al ámbito legislativo, resulta importante estudiar no solo el ámbito nacional donde se desarrollan los servicios sociales, sino también el ámbito internacional. Y después el segundo aspecto, que también es importante, sobre todo para la formación de los profesionales que van a trabajar en estos servicios, los recursos
dónde se enmarcan estos sistemas. Para aproximarse al estudio, yo creo que es necesario realizar un análisis primero del sistema público de protección social que se da en nuestro país. Y por otro también, desde la propia integración de las prestaciones de servicios sociales y de los sistemas de servicios sociales, hay que analizar las acciones y medidas legislativas que van a consolidar o que han consolidado estos sistemas en nuestro país. Una vez analizado esto, tendríamos que meternos en los distintos ámbitos o sectores de intervención social. Estos sectores pasan por estudiar lo que son infancia, juventud, género, mayores, discapacidad, inmigración, y esos estudios siguen las mismas normas que hemos dicho anteriormente. Hay que aproximarse a ellos, en primer lugar, desde un ámbito jurídico internacional, que es importantísimo para entenderlo, pero también desde un ámbito jurídico nacional. Por ejemplo, si estudiamos el ámbito de intervención de la infancia, sería importantísimo analizar lo que es el desarrollo legislativo a nivel internacional desde la Convención sobre los Derechos del Niño, que aparece en 1989, hasta las recomendaciones del Consejo de Europa, pero también es absolutamente necesario estudiar a profundidad las medidas de protección del menor que se desarrollaron en nuestro país, sin olvidar, por supuesto, los propios servicios que ofrece este sistema público de protección, en este caso tanto a nivel de atención primaria, porque están directamente relacionados con la atención especializada. ¿Por qué es importante este doble aspecto de este estudio? Primero, porque nos dota de conocimiento legislativo de este ámbito tan importante y tan específico, y después, posteriormente, porque facilita la información a todos los profesionales de los recursos específicos que se dan en cada área. Y es importante porque tendremos que diferenciar los recursos desde el punto de vista de la intervención social. Quiero decir, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar desde un ámbito de la infancia en un centro de día que desde el ámbito de los mayores en un centro de día. Por lo tanto, como profesionales o como futuros profesionales, es importantísimo destacar esa diferenciación. Y para ello hay que profundizar no solo en los recursos, sino en las metodologías de intervención de cada recurso. Y como esto, pues los destinados a género, los destinados a discapacidad, a inmigración. Pero yo creo que para profundizar en el análisis tenemos un caso concreto que puede desarrollar la profesora Rosa Gómez. Es bueno hacer este camino de ida y vuelta entre los marcos y los pilares, el legislativo, como nos estaba comentando el profesor Jesús Fernández. Por ejemplo, podemos hablar de uno de los temas muy relevantes dentro del programa de nuestra asignatura, como es los servicios sociales para personas mayores. Porque a nadie se le escapa en estos momentos que en los últimos 40 años hemos tenido un proceso social y demográfico espectacular de crecimiento de la población de personas mayores, por la proporción que representan. Y digo los últimos 40 años, aunque el proceso empieza ya a mediados del siglo XX, pero bueno, la emergencia del aumento del volumen de personas mayores en las poblaciones europeas y en los países desarrollados y en todo el mundo se produce fundamentalmente en las últimas décadas. Bueno, lo que llamamos proceso de envejecimiento de la población, con ese aumento del efectivo de personas mayores, tiene dos causas fundamentales y que están marcando la dirección y el perfil de dónde vamos a tener que cubrir necesidades. Se debe a un aumento de la longevidad. Es decir, ese aumento de personas mayores no está caído del cielo, no responde a un movimiento de inmigración que vengan de fuera, que también en algunas regiones, como ocurre en Levante, que vienen a jubilarse, pero en general, en cualquier país, viene del aumento de la longevidad. Cada vez más proporción de personas sobreviven a edades muy avanzadas, muy longevas, y cada vez, simultáneamente, alcanzan edades más avanzadas de supervivencia. Es decir, esto, que es un logro, sin duda, de la humanidad, es un objetivo de la humanidad por siglos, y finalmente se ha conseguido, cambian las necesidades y las demandas de la población. Pero también abre oportunidades impresionantes para la sociedad en la que este
fenómeno se produce, porque permite que haya solidaridad entre generaciones, porque permite que vivan juntas varias generaciones, padres, abuelos, hijos, nietos, que esto no se producía en el pasado, y cuántos apoyos intergeneracionales están produciéndose, por ejemplo, en nuestras sociedades en estos momentos de crisis. Pero a la vez, lo que es muy importante que recordemos en el tema que tratamos, en el tema de las personas mayores y los servicios sociales que deben prestárseles, es que hay un aumento de la feminización. Es decir, que no solamente aumentan las personas mayores, sino que aumentan las mujeres, que son las más longevas, en proporción con los hombres. Las mujeres en nuestras sociedades han tenido unos roles sociales distintos a los hombres, con unas cotizaciones y una actividad laboral y económica muy escasa, y en consecuencia eso tiene efectos sobre el equilibrio dentro de la población y los gastos que generan las atenciones a las personas mayores, servicios sociales, políticas públicas, etcétera. Que es una coyuntura en la actualidad y que no es extrapolable para el mañana. En el mañana eso ya no ocurrirá porque la mujer tiene unos roles distintos. Con esto surgen, por tanto, nuevos retos. Otro factor que sabemos que no nos interesa mucho para el tema de hoy, pero que está generando ese desequilibrio entre adultos, entre mayores, es decir, entre población activa y población económicamente dependiente, es la bajada de la fecundidad. Si tenemos pocos hijos, llegarán pocos a la edad activa, y cuando llega el momento de jubilarse, tenemos poca población, poca en la sociedad, que puedan cotizar para disponer de una financiación de unos buenos servicios públicos. De nuevo, hago alusión a este factor para que no se extrapole algo muy peligroso, se estigmatice a la población mayor, culpándola de los problemas que surgen en nuestras sociedades y que se han de resolver. No es característico de la población mayor generar problemas, es característico en esta coyuntura, fruto de la historia de España. Bien, surgen nuevos retos, insisto, nuevos retos que hay que responder. En concreto, en el tema que nos ocupa, tenemos que tener muy en cuenta que es un grupo muy heterogéneo. No se puede hablar de personas mayores igual de los de 65 a 79 que los de 80 y más. Y ni se les puede ofrecer a los de 80 y más viajes de vacaciones prioritariamente, cuando a lo mejor esas personas lo que están necesitando es una infraestructura de residencias asistidas. Por lo tanto, aquí hay que hilar muy fino. Y cuando se está diseñando un sistema público de servicios sociales, hay dos criterios importantes: la heterogeneidad, la diversidad de los servicios, adaptándose tanto a la edad como al género, porque hay más mujeres que hombres, como a los sectores más desfavorecidos. La solidaridad aquí en un sistema público de servicios sociales es un parámetro básico. Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que en ese diseño y en su aplicación a través de las leyes, a través de las normas, a través de las diferentes administraciones, hay que tener en cuenta lo diverso que son los perfiles dentro de ese cajón desastre que estamos llamando servicios públicos. Bien, en concreto, hay que cubrir a esos mayores solidarios con otras generaciones del 65 a 79, pero también a esos mayores con actividad reducida y dependiente, a los mayores con trayectorias vitales muy diversas según los acontecimientos históricos sociales que han vivido. Bien, y de ahí la importancia de que haya políticas sociales que orienten esa legislación que conocemos que existe a nivel de Naciones Unidas, en la Unión Europea y que se estudia en esta materia, en el Consejo de Europa, la Constitución del 78, la legislación estatal y autonómica con respecto a las personas mayores, las estructuras administrativas históricas específicas, como es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el IMSERSO, que gestionaba los servicios sociales y que han sido transferidas a las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta la diversidad de la que hemos hablado antes y el marco social del que partimos. Esa diversidad
tiene que ir dirigida a propiciar servicios sociales a personas mayores autónomas, estas activas, estas que dan soporte a generaciones de jóvenes y de adultos. Pero también hay que pensar en los servicios de atención especializada, los centros, los pisos tutelados, las vacaciones a las que nos referíamos antes, aquellas vacaciones famosas del Inserso, las universidades, la formación a lo largo del ciclo vital, los pisos asistidos, que pueden ser para estas personas activas los que yo llamo personas mayores jóvenes y las personas mayores que podríamos llamar ya ancianas, sin que se ofendieran, porque ya lo son a partir de los 80 años. Cuando llega la dependencia, puede ser física o mental, y esto también requiere una especialización del soporte que dan los servicios sociales. Tenemos en estas personas dependientes, cuando llega la dependencia, que la especialización de los hospitales de día, de los hospitales de noche o de los centros, mejor dicho, las residencias asistidas de diferentes características especializadas. Y no hay que olvidar que la dignidad al final del ciclo vital es algo que hay que defender con uñas y dientes, y que no hay dignidad si no hay independencia económica, y que en estos servicios sociales se gestionan la ayuda económica, y esa ayuda económica se dan para los cuidados dentro del entorno familiar, donde no hay profesionales, y aquí ha habido una auténtica revolución. Hago un paréntesis y digo que ha habido dos revoluciones, una en esta población mayor activa, la joven, que ha sido la atención a domicilio, es decir, la conexión a través de nuevas técnicas, la asistencia domiciliaria ha sido una auténtica revolución con unos frutos magníficos para la calidad de vida de los mayores. Pero en los dependientes, la posibilidad de que haya una remuneración, un apoyo económico para el apoyo informal de los no profesionales, pero que están cuidando del anciano y que requieren una dedicación completa, esa es otra revolución. Revolución que creó muchas expectativas y que tenemos que decir que la crisis ha frustrado muchas de ellas, porque estaban programadas, nuestro famoso pilar de la dependencia, y por el momento no ha dado los frutos que se esperaban. De momento podemos culpar a la crisis, ya veremos en el futuro. Las pensiones no contributivas es otro pilar que entra también dentro de los servicios sociales, que son gestionadas por los servicios sociales para esos sectores más desfavorecidos, los que necesitan una prestación complementaria para tener una vida digna, porque no llegan pensionistas, por ejemplo, la prestación económica complementaria a pensionistas de jubilación no contributivas, establecida en la mayoría de las comunidades autónomas. En fin, creo que con esto podría extenderme muchísimo más, pero con esto lo que he querido es mostrar cómo tenemos que partir con una visión poco miope, amplia, de dónde vienen los problemas, quién los genera y si la sociedad ha generado esos problemas porque ha conseguido ser más longeva y se vive más y ha decidido tener familias pequeñas por los factores que hacen que la fecundidad sea baja. No se puede estigmatizar a las personas mayores que tienen unas demandas que ha generado la sociedad en la que vivimos y que tienen que dar respuesta. Y en este sentido, el pilar de los servicios sociales públicos son ineludibles, son absolutamente vitales. Bien, no nos queda más remedio que dejar el tema de contenidos aquí para hacer unas recomendaciones ahora concretamente al alumnado de esta materia. A grandes rasgos tenemos varias formas de evaluación. Tenemos fundamentalmente la evaluación a través del examen, el examen tradicional. Y aquí ustedes tienen las guías, las 3 guías que tienen a su disposición, pueden consultar y vienen perfectamente especificado cómo se va a evaluar la asignatura para superarla. Pero es importante que recuerden que se les evalúa por los contenidos, que en el examen, que puede ser el 100% o el 75% de su nota, como ahora matizará el profesor Fernández después de mí cuando hablemos de la evaluación continua. Centrándome en el examen exclusivamente, tienen ustedes la evaluación basada en unas preguntas que son acotadas
y que por lo tanto no se les pide desarrollo. Se le pide que esas 5 preguntas de respuesta corta, acotada, que se les plantea, ustedes respondan con contenidos. Contenidos que tienen que ser expresados de forma concreta, porque responden a conceptos o a subepígrafes, que se les pide que estén bien estructuradas, que sean coherentes con la pregunta que se ha hecho. Ustedes se les pregunta un concepto y tienen que responder a ese concepto, y de nada sirve que ustedes den su opinión sobre otro, porque eso no se les puede puntuar, porque es un examen de contenidos. El desarrollo tiene que ser coherente y expresado en un lenguaje académico. Estamos hablando de una asignatura de grado, de un grado universitario. No es permisible que se exprese con un lenguaje coloquial. Ustedes tienen que utilizar el argot de la universidad, el lenguaje académico. Las preguntas cortas requieren haber hecho previamente un esquema. Un esquema es obligado estudiar por esquemas en la universidad. Creo que no es necesario decirlo, pero eso significa que cuando uno lee, esquematiza los contenidos fundamentales y desprecia lo que pueda ser superfluo. Para luego, cuando se les pregunta en un examen, ustedes responden haciendo en su papel borrador un esquema y que ustedes desarrollan sin apartarse de los contenidos. Eso significa que en las 5 preguntas que ustedes tienen, para que asegurarnos que han ensayado este proceso de sintetizar los contenidos, una de ellas tiene que ser un esquema. Y un esquema, me refiero ahora a esta pregunta en concreto, no es un índice. Insisto que sé que la mayoría de ustedes conocen esta diferencia, pero cuando insisto en ello es porque no es raro encontrarlo en los exámenes. Un esquema es una síntesis del contenido del epígrafe que se les ha preguntado, en el que ustedes desbrozan lo que es básico en conocimiento y lo expresan concretamente, sin dilaciones, sin opiniones sobre temas paralelos, porque eso no aporta nada, les resta tiempo. Entonces, creo que con estas mínimas indicaciones podrían hacer un buen examen. Pero la evaluación cuenta con una voluntariedad de la que va a hablar el profesor Fernández. Sí, para aquellos alumnos que deseen realizar una evaluación continua, tenemos seleccionados 2 de los capítulos del manual de la asignatura, que recoge todos los conocimientos que hemos analizado ahora. Comprende 10 capítulos. De ellos, 2 se han seleccionado para la evaluación continua. En concreto, el capítulo 4, que es Servicios Sociales para la Familia, y el capítulo 9, que son Servicios Sociales para Personas en Situación de Desventaja Social y Económica. Bien, ¿qué hay que hacer? La prueba de evaluación continua se divide en estos 2 trabajos, pero en principio hay que decir que tiene una puntuación global, general. Para poder conseguir esa puntuación global es absolutamente imprescindible realizar los 2 trabajos. No se va a puntuar un trabajo independiente con respecto al otro. Con lo cual, en el primer trabajo se pide al alumnado que haga un análisis comparativo sobre un apartado concreto del capítulo en el que se estudia la familia como prestadora de servicios y la familia como destinataria de servicios. Una vez que hace ese análisis, tendrá que realizar una reflexión personal y unas conclusiones a raíz de ese estudio. Y la segunda parte de la prueba de evaluación continua consiste en realizar también un análisis sobre las políticas de inclusión social que se realizaron en España y estudiar, aproximarnos al estudio de un recurso específico dentro del ámbito local donde vive el alumno sobre personas en situación de desventaja social. Esto quiere decir que el alumno se aproxime a cualquier recurso que tenga en su municipio, en su ciudad próximo, y haga un análisis aproximativo de ese recurso. Cómo funciona, por ejemplo, qué objetivos tiene el recurso, qué estructura interna tiene y qué tipo de intervención social. Repito, para poder ser evaluado esta PEC es imprescindible realizar estos 2 trabajos que los tutores deben calificar en el foro de la asignatura, en el foro de calificaciones, con una sola nota de 1 a 10 puntos. Aquellos alumnos que deseen realizar la PEC, con la prueba que ha explicado la profesora Gómez Redondo, se le valorará de 1 también a 10 puntos. Decir que nos encontramos, yo creo, con una de las asignaturas más importantes del grado, porque volvemos a repetir y a insistir que es la única vez en que el alumno va a estudiar los servicios sociales especializados en España desde las perspectivas de los ámbitos de intervención social que hemos visto con distintas áreas.
Por lo tanto, nos parece incluso destacable que el alumno se aproxime desde el punto de vista académico y serio a esta asignatura. Una materia como esta es un bagaje de conocimiento, un corpus teórico y un instrumento imprescindible para un graduado en trabajo social. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Sistema Público de Servicios Sociales. Hoy, Rosa Gómez Redondo y Jesús Fernández, los profesores que conforman el equipo docente de esta asignatura de segundo curso del grado de Trabajo Social, nos la han presentado. Y atentos los alumnos, porque como decía el profesor Fernández, con esta materia se os ofrece la única oportunidad para los que cursáis estos estudios de asomaros a los servicios sociales especializados en España desde las perspectivas que ofrecen las distintas áreas de intervención social. Así que no desaprovechéis la oportunidad. No tenemos tiempo para más. Concluimos por hoy sin distancias, pero mañana a la misma hora volvemos a estar con vosotros en Radio 3. Y no olvides que además de la radio te ofrecemos la posibilidad de seguirnos a través de nuestro portal multimedia canal.uned.es, donde quieras y a la hora que quieras. Del mismo modo, en YouTube teclea UNED Radio. Otra posibilidad, si ninguna de estas te convence, es visitarnos desde el podcast de Radio Televisión Española o lo que es lo mismo, rtve.es/UNED. Los medios técnicos hoy los ha guiado Juan Antonio Fontán y la realización y locución Ana Aventureira. Encantados de poder acompañaros este rato de cultura y actualidad desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.